Tu mejor amigo no es tu amigo. Sé que suena brutal, devastador, como si te hubiera arrancado una venda de los ojos que preferías mantener puesta. Pero existe un arquetipo ancestral que se disfraza de amistad para drenar tu energía vital y sabotear sistemáticamente cada victoria que conquistas en la vida. ¿Ya notaste cómo ciertas personas siempre, pero siempre, tienen ese comentario constructivo justo en el momento exacto cuando estás celebrando una victoria? ¿Cómo logran transformar tus buenas noticias en una sesión de terapia sobre sus propios problemas? Esa sensación extraña de que después de conversar con ellas te sientes vacío, confundido, como si tu alegría hubiera sido aspirada por una máquina invisible. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Gustav Jung, pasé más de 6 décadas estudiando las máscaras más sofisticadas que la psique humana usa para ocultar sus impulsos más sombríos y destructivos. Analicé miles de casos clínicos, descifré los símbolos del inconsciente, mapeé los laberintos más oscuros de la mente humana, pero nada, absolutamente nada me preparó para la sofisticación diabólica con que ustedes, seres del siglo XXI, perfeccionaron el arte de la falsa amistad. Es un fenómeno tan complejo que combina manipulación psicológica, vampirismo emocional y sabotaje sistémico en un paquete tan aparentemente inocente que la víctima raramente se da cuenta de lo que está sucediendo hasta que ya perdió años de su vida alimentando a un parásito emocional. Y hoy, en los próximos minutos, te voy a enseñar a identificar este arquetipo a través de 3 microgestos tan reveladores como un test de Rorschach aplicado directamente al alma. Estos no son comportamientos casuales o coincidencias sociales, son patrones neurológicos tan automáticos e involuntarios como parpadear cuando algo se acerca a tu ojo. Pero antes de que pienses que estoy exagerando o siendo demasiado dramático, te advierto, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la técnica del espejo sombrío, un método psicológico que desarrollé especialmente para desenmascarar definitivamente al falso amigo y proteger tu energía vital de estos vampiros emocionales. Es literalmente el antídoto psicológico más efectivo que existe contra este tipo de manipulación. Y si eres nuevo en este canal, considera suscribirte ahora mismo, porque cada semana exploramos los misterios más profundos y perturbadores de la psique humana para transformar radicalmente sus relaciones interpersonales. Somos una comunidad de personas valientes que se atreven a mirar en los espejos más sombríos del comportamiento humano. Para comprender la complejidad psicológica devastadora de lo que estamos enfrentando, necesito presentar uno de los arquetipos más sofisticados, destructivos y peligrosos del inconsciente colectivo, el falso amigo. Pero atención, esto no es simplemente alguien que habla mal de ti a sus espaldas, o que no es confiable, o que te traiciona ocasionalmente. Eso sería apenas una persona malintencionada común. Lo que estoy describiendo es un fenómeno psicológico infinitamente más profundo, más perturbador y más destructivo, un arquetipo que opera desde las profundidades del inconsciente con una precisión quirúrgica que haría envidiar a un neurocirujano. El arquetipo del falso amigo nace de lo que he denominado una falla crítica en el desarrollo psicológico, que llamo disociación patológica de la sombra. Déjame explicarte esto de una forma que jamás olvidarás. Todo ser humano nace con una totalidad psíquica completa que incluye tanto aspectos luminosos, creatividad, amor, generosidad, compasión, como aspectos sombríos, envidia, competitividad, agresividad, egoísmo, vulnerabilidad. La sombra no es maldad pura, como muchos creen equivocadamente. Es simplemente todo aquello que nuestra educación familiar, nuestra cultura, nuestras normas sociales y nuestro ego consciente rechazaron como inaceptable, inadmisible, vergonzoso. Ahora imaginen que durante el desarrollo crítico de la personalidad, generalmente entre los 3 y 7 años, alguien recibe mensajes tan rígidos, tan absolutos, tan inflexibles sobre ser siempre positivo, siempre altruista, siempre generoso, siempre apoyo incondicional, que literalmente desarrolla una incapacidad patológica para integrar estos aspectos humanos completamente normales. ¿Qué sucede entonces? Esta energía sombría no desaparece mágicamente como muchos creen.
No se evapora ni se transforma en luz. Por el contrario, se vuelve autónoma, operando como un complejo independiente y extremadamente poderoso en las profundidades del inconsciente, como una entidad separada que tiene sus propios objetivos, sus propias estrategias, sus propios métodos de supervivencia. Aquí está el mecanismo psicológico más fascinante y aterrorizante, cuando el falso amigo se encuentra con alguien que está brillando genuinamente, prosperando auténticamente, siendo verdaderamente exitoso o simplemente irradiando felicidad natural. Esto activa automática e instantáneamente su sombra reprimida como si fuera un interruptor neurológico. Pero como su ego consciente no logra reconocer, aceptar ni procesar estos sentimientos inaceptables, porque destruirían completamente la imagen idealizada que tiene de sí mismo, su psique desarrolla lo que he denominado proyección benevolente, un mecanismo de defensa sofisticadísimo donde la agresividad se expresa a través de cuidado excesivo, la envidia se manifiesta como preocupación realista, el resentimiento se disfraza de consejos constructivos, y la hostilidad aparece como amor duro. Es un sistema psicológico absolutamente perfecto para causar daño máximo mientras mantiene intacta la autoimagen moral del agresor. El falso amigo puede literalmente destruir tu autoestima, minar tu confianza, sabotear tus relaciones, bloquear tus oportunidades, y aún así dormir profundamente cada noche sintiéndose como una persona bondadosa, preocupada, que solo quiere tu bienestar. Más aún, desarrolla una narrativa interna tan convincente sobre su noble preocupación contigo, que genuinamente cree que te está ayudando cuando en realidad te está destruyendo sistemáticamente. Pero existe una capa aún más profunda que explica por qué este arquetipo es tan epidémicamente común en la cultura moderna. Vivimos en una sociedad que valoriza obsesivamente la imagen sobre la sustancia, la aprobación externa sobre la autenticidad interna, la validación social sobre la integridad personal. Esto crea lo que he denominado la herida del reconocimiento, un hambre psicológica desesperada, insaciable, casi adictiva por validación externa que nunca puede ser satisfecha porque está siendo alimentada de afuera hacia adentro, cuando la verdadera autoestima solo puede ser generada de adentro hacia afuera. El falso amigo es alguien con esta herida del reconocimiento en estado crítico, terminal. Su autoestima, su sentido de valor personal, su misma identidad depende completamente de sentirse superior, necesario, indispensable en la vida de otros. Cuando tú prosperas independientemente, cuando brillas por cuenta propia, cuando creas tu propia alegría sin necesitar su ayuda o consejo, inconscientemente le estás demostrando que él no es esencial para tu felicidad. Esto despierta lo que llamo terror existencial de la irrelevancia, un miedo primal, visceral, incontrolable de descubrir que no tiene valor intrínseco, que no es especial, que es ordinario, reemplazable, prescindible. Aquí está el aspecto más perturbador y diabólico de toda esta dinámica. El falso amigo desarrolla, a través de años de práctica inconsciente, una expertise casi sobrenatural en identificar exactamente dónde eres más vulnerable psicológicamente. Es como si tuviera un radar emocional de alta precisión que detecta automáticamente tus inseguridades más profundas, tus miedos más secretos, tus puntos de menor resistencia emocional, tus traumas no curados, tus heridas de la infancia que aún sangran en secreto. Y entonces, con la precisión de un francotirador emocional, inserta comentarios, sugerencias, consejos amistosos y observaciones que minan quirúrgicamente esos puntos más sensibles. Por ejemplo, si su radar detecta que tienes inseguridad profunda sobre tu inteligencia, tal vez porque en la infancia tus padres te compararon constantemente con un hermano más inteligente, él inocentemente sugerirá que deberías estudiar más sobre ese tema cada vez que compartas una opinión intelectual, o dirá cosas como, ¿estás seguro de eso? Me parece un poco simplificado. Si identifica inseguridad sobre tu apariencia física, quizás porque creciste sintiéndote el patito feo de la familia, él, cariñosamente, preguntará si no te estás cuidando bien últimamente, justo después de que publiques una foto sintiéndote hermosa, o comentará, ¿has dormido bien? ¿Te ves un poco cansada?
si percibe que tienes heridas relacionadas con el abandono, siempre encontrará maneras sutiles de cancelar planes importantes, llegar tarde a encuentros que significan mucho para ti, u olvidar fechas que sabes que recordó perfectamente. Y aquí está la parte más diabólica, más calculadora de toda esta estrategia inconsciente: el falso amigo instintivamente elige momentos de máxima vulnerabilidad emocional para ejecutar sus ataques psicológicos. ¿Por qué? Porque aprendió, a través de miles de microexperiencias, que cuando estás emocionalmente abierto, celebrando una victoria, compartiendo una alegría, sintiendo esperanza, experimentando amor, atravesando una crisis, tus defensas psicológicas están naturalmente bajas y el impacto de sus comentarios tóxicos penetra mucho más profundo en tu psique. No es coincidencia que siempre tenga ese comentario constructivo justo cuando acabas de recibir una promoción. No es casualidad que surjan sus preocupaciones realistas exactamente cuando decides tomar una decisión valiente en tu vida. No es accidente que sus consejos de amigo aparezcan precisamente cuando estás empezando a confiar en ti mismo. Esto no es maldad consciente en el sentido tradicional. Es una estrategia sofisticada de supervivencia emocional desarrollada por un inconsciente desesperado por mantener su posición psicológica de superioridad. La mayor amenaza existencial para el falso amigo eres tú siendo genuinamente feliz, auténticamente confiado, naturalmente próspero, porque eso expone, por contraste directo, su propia pobreza emocional interior, su vacío existencial, su incapacidad de generar vitalidad desde adentro. Tu luz no solo lo ciega, le recuerda todo lo que él no es, todo lo que no tiene, todo lo que nunca se atrevió a ser. Ahora voy a diseccionar, con la precisión de un neurocirujano forense y la minuciosidad de un detective psicológico, los 3 microgestos que funcionan como huellas digitales psicológicas inequívocas del falso amigo. Estos no son comportamientos casuales, reacciones espontáneas o coincidencias sociales. Son patrones neurológicos tan automáticos, tan involuntarios, tan arraigados en su estructura psicológica que son literalmente imposibles de controlar conscientemente. Son tan inevitables como parpadear cuando algo se acerca a tu ojo, tan automáticos como apartar la mano cuando tocas algo caliente. Primer microgesto expandido, el suspiro de falsa preocupación. Situación típica expandida: acabas de conseguir esa promoción que estabas esperando hace 2 años de trabajo arduo y sacrificios. O finalmente tomaste la decisión valiente de divorciarte de ese matrimonio que estaba drenando tu alma gota a gota. O compraste la casa de tus sueños después de años ahorrando cada centavo. O decidiste emprender ese negocio que siempre quisiste. O simplemente te sientes radiante, plena, en tu mejor momento personal. Compartes la noticia con entusiasmo genuino, con esa alegría pura que brota del corazón cuando algo realmente bueno nos sucede. Tus ojos brillan, tu voz vibra con energía positiva, todo tu ser irradia satisfacción y esperanza. La respuesta del falso amigo sigue un patrón tan preciso como una fórmula química. Primer paso, un suspiro casi imperceptible, como si el aire se hubiera vuelto súbitamente pesado y tóxico para sus pulmones. No es un suspiro de cansancio o relajación. Es un suspiro de molestia existencial. Segundo paso, una pausa dramática de 2 a 3 segundos donde su cerebro procesa cómo responder sin revelar su verdadera reacción emocional. Tercer paso, la verbalización envenenada: ¡ay, qué bueno para ti! Solo espero que no te estreses demasiado con tanta responsabilidad nueva, o ¡wow! ¡Qué valiente! Yo nunca tendría el valor de hacer un cambio tan radical, o me alegro, aunque espero que sepas en lo que te estás metiendo. Vamos a analizar la fisiología exacta de esta reacción. Paul Ekman, el científico mundial líder en microexpresiones faciales, documentó en sus 40 años de investigación que los suspiros involuntarios anteceden a mentiras emocionales en 73% de los casos estudiados a través de culturas. ¿Por qué? Porque el suspiro es literalmente el cuerpo intentando regular el estrés emocional causado por tu felicidad.
Su sistema nervioso necesita oxígeno extra para procesar la toxicidad de tu alegría. Es como si su organismo tratara tu éxito como una amenaza biológica que requiere medidas de emergencia. Pero hay más. Investigaciones en neurociencia han demostrado que cuando personas con herida narcisista profunda escuchan sobre éxitos ajenos, la región del cerebro asociada con dolor físico, el córtex cingulado anterior, se activa intensamente. Literalmente sienten dolor real, físico, mensurable con tu felicidad. Ahora vamos a analizar la estructura lingüística de su respuesta tóxica. Observa que nunca logra simplemente decir, felicitaciones, o, qué alegría. Su psique es incapaz de generar celebración pura por tu éxito. Siempre, sin excepción, necesita inyectar una dosis de pesimismo, ansiedad o duda, cuidadosamente disfrazada como sabiduría maternal o preocupación amorosa. Espero que no te estreses, en realidad significa espero que fracases para que yo me sienta mejor sobre mi propia mediocridad. Qué valiente, realmente significa, qué irresponsable, yo soy más prudente y superior. Espero que sepas en lo que te metes, significa, predigo tu fracaso y estaré aquí para decir, te lo dije, punto. Y aquí está el detalle más sutil y devastador. La elección específica de palabras siempre te coloca automáticamente en la posición de quien necesita defenderse, justificarse, dar explicaciones. De repente, sin darte cuenta de cómo sucedió, te encuentras explicando por qué no te vas a estresar, porque tienes certeza de tu decisión, porque todo va a salir bien. Tu papel cambió instantáneamente de protagonista victorioso celebrando un triunfo, a acusado defendiéndose ante un tribunal psicológico. Logró transformar tu momento de celebración personal en una sesión de justificaciones y dudas. Tu energía vital fue redirigida de la celebración hacia la defensa. Segundo microgesto expandido, el secuestro narcisista de la atención. Este es posiblemente uno de los mecanismos de sabotaje psicológico más refinados, sofisticados y devastadores que existen. Es tan sutil que muchas víctimas tardan años en darse cuenta de lo que está sucediendo. Situación expandida, estás contando sobre tus vacaciones transformadoras en Barcelona. Describes con entusiasmo cómo la arquitectura de Gaudí te hizo llorar de emoción estética, cómo perderte por las calles del barrio gótico te conectó contigo misma, cómo esa experiencia te hizo sentir más viva y libre que nunca. Tu relato está lleno de descubrimientos personales, momentos de revelación, experiencias que genuinamente cambiaron algo dentro de ti. Escucha por exactos 20 a 30 segundos, tiempo calculado inconscientemente para no parecer completamente grosero o antisocial, pero absolutamente insuficiente para que termines tu historia o expreses la profundidad de lo que experimentaste. Entonces, justo cuando estás llegando a la parte más significativa de tu relato, justo cuando tus ojos empiezan a brillar recordando ese momento de conexión profunda contigo misma, interrumpe. ¿Hablando de viajes? ¿Sabías que mi hija acaba de volver de París? Dios mío, las fotos que subió al Instagram, tienes que verlas. Estuvo en el Louvre, cenó en esos restaurantes increíbles, se hospedó en un hotel boutique divino. Observa la mecánica psicológica exacta. No dijo que tu viaje fue malo, no hizo un comentario negativo directo, no te criticó abiertamente. Su estrategia es infinitamente más sofisticada. Transformó tu experiencia personal profunda en un simple trampolín, en una escalera hacia su propio espectáculo. Tu historia épica de autodescubrimiento se convirtió en una nota al pie en la narrativa grandiosa que realmente quiere contar. Investigaciones en neurociencia han revelado algo fascinante. Cuando relatamos experiencias significativas, nuestro cerebro libera oxitocina y dopamina, químicos asociados con conexión, placer y consolidación de memoria positiva. Es literalmente un proceso neurológico sanador y fortalecedor. Cuando somos interrumpidos abruptamente durante este proceso, especialmente en el clímax emocional del relato, se genera un cortocircuito neurológico. El cerebro no completa el ciclo de procesamiento emocional, dejando una sensación de incompletud, frustración y vacío.
El falso amigo instintivamente sabe esto. Su timing de interrupción está calibrado para maximizar la disrupción de tu proceso de integración emocional. Pero aquí está el aspecto más insidioso: siempre, sin excepción, elige una historia ligeramente superior a la tuya para contar inmediatamente después. ¿Fuiste a Barcelona? Su hija fue a París, más sofisticado. ¿Compraste un auto nuevo? Su cuñado compró un modelo más caro y exclusivo. ¿Conseguiste una promoción? Su hermano acaba de ser promovido a una posición aún más alta. ¿Te sientes hermosa hoy? Su sobrina acaba de ganar un concurso de belleza. Es como si tuviera un banco de datos mental permanentemente actualizado, siempre preparado para encontrar algo que disminuya tu conquista por comparación directa. Y observa cuidadosamente su lenguaje corporal durante esta transición diabólica. Mientras tú hablabas, inquietud física visible, revisando el celular cada 5 a 10 segundos, mirando alrededor como buscando una escapatoria, cambiando el peso del cuerpo de un pie al otro, señales claras de impaciencia e incomodidad. Cuando la conversación gira hacia él, transformación instantánea, el cuerpo se relaja completamente, los hombros bajan, establece contacto visual directo y sostenido, se inclina ligeramente hacia adelante, toda su postura comunica compromiso y comodidad. Es literal, solo logra sentirse cómodo, relajado y presente cuando está en el centro absoluto de la atención. Lo que está sucediendo aquí es una forma sofisticada de vampirismo emocional. No logra generar vitalidad, entusiasmo o alegría desde adentro, entonces necesita alimentarse parasitariamente de la energía que otros generan. Pero como tu alegría lo amenaza existencialmente, no logra simplemente disfrutarla. Necesita secuestrarla, redirigirla, apropiársela y convertirla en combustible para su propio show narcisista. Tercer microgesto expandido, el elogio envenenado con microexpresión de desdén. Este es, sin exagerar, la Mona Lisa de los microgestos destructivos. Una obra maestra de sofisticación psicológica devastadora que requiere años de práctica inconsciente para perfeccionar. Situación expandida, te sientes absolutamente radiante. Tal vez es uno de esos días donde todo se alinea perfectamente, tu energía está alta, tu confianza sólida, tu belleza natural resplandeciente. O acabas de lograr algo significativo y genuinamente te sientes orgullosa de ti misma. O simplemente estás en uno de esos momentos de la vida donde tu luz interior brilla sin necesidad de validación externa. Publicas una foto donde te ves hermosa, o irradias esa energía luminosa natural, o simplemente te sientes bien en tu propia piel. El falso amigo se acerca con lo que superficialmente parece ser un elogio genuino. Su estrategia sigue una estructura tan precisa como una ecuación matemática. Ejemplos del elogio envenenado. ¡Wow! Te ves increíble. Debe ser el filtro de la foto, ¿verdad? ¿Qué energía tan buena tienes hoy? ¿Tomaste algún suplemento especial? Me encanta tu look. Esa ropa debe haber costado una fortuna. ¡Qué bronceado tan lindo! ¿Te hiciste algún tratamiento estético? ¿Te ves súper bien? ¿Bajaste de peso? ¿Hiciste dieta? Vamos a analizar la estructura molecular de estas frases tóxicas. Primera parte, elogio aparente que activa tu receptividad emocional y baja tus defensas psicológicas. Tu mente consciente registra, me está elogiando, y tu corazón se abre momentáneamente. Segunda parte, la puñalada disfrazada que atribuye tu belleza, éxito, felicidad o energía a factores externos, temporales, artificiales o comprables. El mensaje subliminal es devastador, no eres naturalmente hermosa, es el filtro. No tienes energía natural, es el suplemento. No tienes buen gusto, solo tienes dinero. No eres auténticamente bella, es el bronceado artificial.
Pero la verdadera revelación psicológica está en la microexpresión facial que acompaña estas palabras. Paul Ekman, después de analizar más de 10 millones de expresiones faciales a lo largo de 4 décadas, identificó que existe una ventana de 1/5 a 1/25 de segundo donde el rostro humano revela emociones reales antes de que la máscara consciente tome control. Durante esa fracción microscópica de segundo, antes de que la sonrisa amistosa aparezca, el falso amigo exhibe lo que Ekman denominó la expresión de desdén, contracción específica del músculo elevador del labio superior combinado con tensión en la región cigomática. Esta combinación muscular es universalmente asociada con asco, desprecio y sentimientos de superioridad. Es la misma expresión facial involuntaria que hacemos cuando olemos algo desagradable o tocamos algo repugnante. Lo más perturbador es el timing absolutamente perfecto de estos elogios. Nunca llegan cuando estás en un día normal o neutral. Siempre aparecen exactamente cuando estás emocionalmente abierta y vulnerable. Te sientes genuinamente bien contigo misma. Acabas de tener un momento de autoconfianza auténtica. Estás irradiando felicidad natural. Lograste algo significativo. Es como si tuviera un GPS emocional de alta precisión que detecta automáticamente cuando tus defensas psicológicas están bajas y el impacto de su comentario tóxico será máximo. Y aquí viene el golpe de gracia psicológico: inmediatamente después del elogio envenenado, transiciona instantáneamente hacia un comportamiento aparentemente cariñoso y normal. Te abraza, cambia de tema hacia algo irrelevante, hace algún comentario genuinamente gentil sobre algo sin importancia. Esta transición abrupta te deja en un estado de confusión cognitiva profunda. ¿Realmente escuchaste lo que crees que escuchaste? ¿Realmente viste esa microexpresión de desprecio? ¿No estarás siendo demasiado sensible o paranoica? Esta confusión es absolutamente intencional. Está ejecutando una forma refinada de manipulación psicológica, hacerte dudar de tu propia percepción, cuestionar tu capacidad de leer situaciones sociales correctamente, minimizar tu intuición emocional. El resultado final de estos 3 microgestos operando sistemática y repetitivamente a lo largo del tiempo es absolutamente devastador para la psique de la víctima. Pérdida gradual de la capacidad de celebrar, desarrollas una ansiedad anticipatoria sobre compartir buenas noticias. Minimización automática de logros, internalizas la voz del falso amigo y empiezas a disminuir tus propios éxitos antes de que otros lo hagan. Erosión de la autoconfianza, empiezas a dudar sistemáticamente de tu capacidad de evaluar situaciones, personas y tu propio valor. Hipersensibilidad defensiva, te vuelves hipervigilante a las críticas, desarrollas una armadura emocional que también bloquea el amor genuino. Contracción de la personalidad, gradualmente te conviertes en una versión menor, más cautelosa, menos auténtica de ti misma. Y lo más trágico, no logras identificar exactamente lo que está sucediendo porque cada ataque individual parece tan pequeño, tan sutil, tan bien intencionado. Pero el análisis no puede detenerse aquí, porque el fenómeno que estamos diseccionando tiene raíces que se extienden mucho más allá de la psicología individual. Toca las capas más primitivas, ancestrales y universales de la experiencia humana. Para comprender completamente la complejidad devastadora del arquetipo del falso amigo, necesito convocar a 2 mentes brillantes que fueron mis contemporáneas y cuyos descubrimientos iluminan aspectos que mi propia teoría, por sí sola, no logra alcanzar completamente. Melanie Klein fue una pionera que se atrevió a explorar territorios que hasta los psicólogos más valientes evitaban, la psique infantil en su estado más crudo, primitivo y sin filtros sociales. Lo que descubrió revolucionó para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. Klein identificó algo que sacudió los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre la inocencia infantil: la envidia no es un sentimiento que desarrollamos gradualmente a través de experiencias sociales negativas. La envidia es una fuerza primordial, arcaica, que literalmente nace con nosotros.
Klein documentó meticulosamente lo que denominó envidia primaria, una fuerza destructiva tan antigua como la propia vida, que surge en el mismísimo primer encuentro del bebé con el seno materno. Pero aquí está la revelación que cambió todo. Klein descubrió que el bebé no simplemente envidia el seno por tenerlo o por la leche que proporciona. La envidia va infinitamente más profundo. El bebé envidia la capacidad creadora del seno, su habilidad mágica de producir el líquido que sostiene la vida, su poder de ser fuente de nutrición y supervivencia. Es envidia de la propia capacidad creativa, del poder generativo, de la habilidad de crear abundancia aparentemente de la nada. Transportando este descubrimiento revolucionario a nuestro análisis, el falso amigo adulto no envidia simplemente tus conquistas materiales, tu casa, tu trabajo, tu relación, tu dinero. Eso sería envidia superficial, ordinaria. Lo que envidia, en las profundidades más primitivas de su psique, es tu capacidad de lograr, tu vitalidad creativa innata, tu habilidad aparentemente mágica de generar alegría, prosperidad y plenitud desde adentro hacia afuera. Envidia tu capacidad de crear una vida hermosa, tu habilidad de transformar oportunidades en éxitos, tu talento para generar felicidad de manera aparentemente natural y espontánea. Pero Klein hizo un descubrimiento aún más perturbador: existe un tipo específico de envidia que llamó envidia destructiva, una fuerza psicológica tan primitiva y poderosa que prefiere destruir completamente el objeto envidiado antes de no poseerlo. Es como un niño que, al no poder tener el juguete que quiere, prefiere romperlo, quemarlo, hacerlo pedazos, para que nadie más pueda disfrutarlo. La lógica inconsciente es: si no puedo tenerlo, que nadie lo tenga. El falso amigo opera con esta misma lógica inconsciente primitiva: si no puedo tener tu luz, tu alegría, tu capacidad de prosperar, entonces voy a trabajar sistemáticamente para apagarlas, destruirlas, hacerlas pedazos. Klein identificó algo aún más escalofriante: niños con envidia primaria excesiva desarrollan lo que llamó ataques al seno, comportamientos sutiles pero sistemáticos para estropear la fuente de alimentación, para hacerla menos nutritiva, menos placentera, menos efectiva. El bebé muerde, araña, pellizca, lastima exactamente aquello que necesita para sobrevivir. Es un sabotaje inconsciente dirigido hacia su propia fuente de vida. El falso amigo adulto ejecuta exactamente la misma estrategia psicológica: ataca sistemáticamente tus fuentes de alegría, confianza, vitalidad y autoestima, aún sabiendo inconscientemente que necesita de tu energía para sentirse relevante y vivo. Es literalmente un vampiro emocional que envenena su propia fuente de alimento. Y aquí está el descubrimiento más aterrorizante de Klein: bebés con esta configuración psicológica desarrollan una capacidad casi sobrenatural de identificar exactamente dónde el seno materno es más sensible, más vulnerable, más susceptible al dolor. Muerden con precisión láser en los puntos exactos que causan el máximo daño posible. El falso amigo adulto conservó y perfeccionó esta habilidad diabólica: identifica con precisión quirúrgica dónde eres más vulnerable psicológicamente y ataca sistemáticamente esos puntos con comentarios, sugerencias y consejos tóxicos. Otto Rank, mi brillante colega y posteriormente mi rival intelectual, desarrolló una teoría que explica por qué algunos falsos amigos son particularmente sofisticados y destructivos: la teoría del artista neurótico. Rank identificó un tipo específico de personalidad devastadoramente común en la cultura moderna: personas que poseen impulso creativo genuino, talento real, potencial intelectual significativo, pero están bloqueadas por conflictos internos tan severos que jamás logran expresar su creatividad auténtica. El artista neurótico vive en un infierno psicológico particular: siente la presión creativa queriendo emerger desde las profundidades de su ser, como lava volcánica buscando salida, pero simultáneamente experimenta un terror paralizante de expresarse auténticamente. ¿Por qué este terror? Porque expresión auténtica significa confrontar su propia individualidad, aceptar su separación existencial de los demás, asumir la responsabilidad aterrorizante de crear algo único e irrepetible en el mundo. Psicológicamente hablando,
Es infinitamente más seguro permanecer en la fusión simbiótica cómoda con otras personas que arriesgarse a la soledad existencial de la creatividad genuina. El falso amigo frecuentemente encarna una versión distorsionada y perversa del artista neurótico de Rank. Posee capacidad creativa e intelectual real, es precisamente por eso que logra ser tan sofisticado, tan sutil, tan efectivo en sus manipulaciones psicológicas. Pero en lugar de canalizar esa capacidad hacia la creación de algo propio, original, auténtico, la dirige completamente hacia el arte destructivo, hacia la maestría del sabotaje emocional, hacia la creatividad tóxica de disminuir sistemáticamente la luz de otros. Se convierte en un especialista virtuoso en apagar luces ajenas en lugar de encender la propia. Es un artista de la destrucción en lugar de la creación. Rank también desarrolló uno de los conceptos más revolucionarios de la psicología, el trauma del nacimiento, la primera y más fundamental separación que experimentamos como seres humanos. Todos nosotros cargamos esta herida primordial de separación del útero materno, de la fusión completa, perfecta, sin necesidades ni carencias. El útero representa el paraíso perdido, nutrición constante, temperatura perfecta, protección absoluta, conexión total. El nacimiento es literalmente nuestra primera experiencia de abandono, separación, soledad existencial. Pero algunas personas nunca logran superar completamente este trauma fundamental. Viven en un estado de nostalgia inconsciente permanente por aquella fusión original, en constante búsqueda desesperada de recrear aquella unión perfecta. El falso amigo es alguien que jamás superó el trauma del nacimiento descrito por Rank. Vive en fusión psicológica parasitaria con otros, alimentándose vampíricamente de sus energías vitales porque nunca desarrolló la capacidad de generar vitalidad, entusiasmo, alegría desde adentro de sí mismo. Cuando prosperas independientemente, cuando brillas por cuenta propia, cuando creas tu propia alegría sin necesitarlo, estás forzándolo inconscientemente a confrontar su separación existencial. Y eso despierta un terror primal absolutamente insoportable. Es el terror de descubrir que está fundamentalmente solo en el universo, que no existe fusión mágica que lo salve de la responsabilidad de crear su propia vida, su propia felicidad, su propio significado. Pero existe una dimensión aún más profunda, más transpersonal que raramente es discutida. El falso amigo muchas veces funciona como un catalizador sombrío, inconsciente en tu proceso de individuación. Mi teoría de la individuación describe cómo nos convertimos en quienes realmente somos a través de confrontaciones conscientes con aspectos rechazados, negados, proyectados de nosotros mismos. El falso amigo aparece en nuestras vidas como una manifestación externa extremadamente precisa de nuestra propia sombra no integrada, de nuestros propios aspectos rechazados que necesitamos reconocer y asimilar conscientemente. Aquí tienes una verdad psicológica extremadamente difícil de aceptar, pero absolutamente esencial para tu crecimiento. Si atraes consistentemente falsos amigos a tu vida, existe algo en tu propia configuración psicológica inconsciente que está magnetizando específicamente esta dinámica. Tal vez sea una necesidad inconsciente de sentirte especial a través del drama emocional. Quizás un miedo secreto, profundamente reprimido, de tu propia luz que subconscientemente prefiere ser disminuida por otros antes de correr el riesgo aterrorizante de brillar completamente. Rank identificó que algunas personas desarrollan lo que denominó voluntad negativa, una fuerza inconsciente que sabotea sistemáticamente sus propios éxitos para evitar la responsabilidad aterrorizante de ser verdaderamente poderosas, exitosas, luminosas. Si este es tu caso, el falso amigo no es realmente tu enemigo. Es tu cómplice inconsciente perfecto en el mantenimiento de una versión menor, más segura, menos aterrorizante de ti misma. Klein descubrió algo aún más perturbador: algunas personas desarrollan una gratitud invertida, se sienten inconscientemente agradecidas por ser disminuidas porque eso las alivia de la presión insoportable de tener que estar a la altura de su propio potencial máximo.
Si continúas tolerando falsos amigos incluso después de identificarlos claramente, pregúntate con honestidad brutal, ¿será que una parte secreta de ti no está aliviada por tener a alguien que justifica tu decisión inconsciente de no brillar completamente? Ahora llegamos a la parte más crucial, más transformadora, ¿qué hacer exactamente con toda esta información devastadora? Porque conocimiento sin aplicación práctica es meramente entretenimiento intelectual. Primero, y esto requiere valor extraordinario, reconoce que todos nosotros, sin excepción, tenemos un falso amigo interior. Sí, tú también. Todos nosotros. ¿Hubo momentos en tu vida donde sentiste esa punzada incómoda, esa sensación desagradable en el estómago cuando alguien cercano logró algo que tú querías? ¿Esos pensamientos que preferiste no confesarte ni a ti mismo? ¿Esa satisfacción secreta cuando alguien exitoso finalmente fracasó? Esa es tu propia sombra tratando de manifestarse. La diferencia fundamental entre tú y el falso amigo crónico es el nivel de consciencia y la disposición genuina para integrar esas partes rechazadas de ti mismo. Entonces, mis queridos analizandos, vamos a entender la técnica del espejo sombrío a través de mi creación de un método práctico completo. Paso 1. La observación consciente sin juicio. Cuando identifiques claramente estos 3 microgestos en alguien, resiste completamente el impulso automático de confrontar, juzgar, atacar o alejarte dramáticamente. En lugar de eso, haz esta pregunta transformadora: ¿qué aspecto de mi propia sombra no integrada esta persona está reflejando con tanta precisión? Tal vez te está mostrando tu propia envidia reprimida que necesitas reconocer conscientemente. Quizás esté exhibiendo tu propio narcisismo oculto que prefieres negar. Posiblemente esté reflejando tu propia competitividad tóxica que jamás admitiste tener. Paso 2. La integración compasiva. No para convertirte en una falsa amiga, sino para volverte más completa, más consciente, más auténticamente humana. Cuando integras conscientemente estos aspectos rechazados, automáticamente desarrollas compasión genuina tanto por ti misma como por otros que luchan con estas fuerzas primitivas. Paso 3. El establecimiento de límites energéticos claros. Una vez completado el trabajo interno de reconocimiento e integración, establece límites energéticos absolutamente claros y no negociables. Esto no significa ser cruel, vengativa o dramáticamente confrontativa. Significa simplemente dejar de alimentar conscientemente el vampirismo emocional. Y como un bono para ustedes, vean estos consejos sobre las respuestas específicas a los microgestos. Respuesta al suspiro de falsa preocupación. Cuando recibas ese suspiro tóxico seguido de "espero que no te estreses demasiado", responde con simplicidad absoluta: "Gracias por la preocupación. Estoy realmente feliz". Punto. Fin de la conversación. No te justifiques. No expliques. No trates de convencer. No entres en el juego de defenderte. Los vampiros emocionales se alimentan específicamente de explicaciones, justificaciones y defensas. Respuesta al secuestro narcisista. Cuando trate de secuestrar tu historia para contar la suya, simplemente di: "Qué interesante. Pero déjame terminar de contar esto primero". Y continúa exactamente donde habías quedado, sin pedir permiso ni disculpas. Respuesta al elogio envenenado. Cuando recibas un "te ves increíble", debe ser el filtro: sonríe genuinamente y responde: "Gracias, me siento realmente bien". No refutes el comentario sobre el filtro, no te justifiques, no entres en su juego. ¿La clave fundamental? La clave es desarrollar lo que llamo inmunidad emocional, la capacidad de recibir toxicidad sin absorberla, de observar manipulación sin reaccionar, de mantener tu centro energético independientemente del caos emocional ajeno. Paso 4. Cultivar relaciones auténticas.
Simultáneamente, invierte conscientemente tu energía en cultivar relaciones con personas que hicieron su propio trabajo interno de integración de la sombra. Estas personas existen, te lo prometo. Son aquellas que, cuando les cuentas una buena noticia, sus ojos literalmente brillan junto con los tuyos. Su alegría genuina por tu éxito es tan pura que puedes sentirla físicamente. Pueden amar sin poseer, apoyar sin envidiar, celebrar sin competir. Entonces, aquí está la verdad que puede transformar revolucionariamente todas tus relaciones interpersonales para el resto de tu vida: el falso amigo no es tu enemigo personal. Es tu maestro disfrazado, tu gurú inconsciente, tu catalizador para el crecimiento psicológico más profundo. Aparece en tu vida para mostrar exactamente dónde necesitas fortalecer tus fronteras psicológicas, reconocer tus propias proyecciones inconscientes, e integrar los aspectos más rechazados de tu propia humanidad. Cada vez que identifiques estos microgestos con precisión, estás desarrollando lo que denomino visión arquetipal, la capacidad extraordinaria de ver a través de las máscaras sociales superficiales hasta los patrones universales, primitivos, que gobiernan el comportamiento humano desde el inconsciente. Esta habilidad te transformará en una persona infinitamente más sabia, más compasiva, más efectiva en todas tus relaciones futuras. Las preguntas que dejo para tu reflexión profunda son estas. ¿Cuántos falsos amigos estás tolerando actualmente en tu vida por miedo a la soledad o por desconfianza en tu propia percepción intuitiva? Y infinitamente más importante, ¿en qué momentos específicos tú mismo incorporaste este arquetipo con otras personas? ¿Cuándo fuiste el falso amigo? La consciencia brutal y compasiva es el primer paso hacia la libertad genuina. El segundo paso es la acción valiente de honrar esa consciencia, aun cuando sea profundamente incómoda, aterrorizante, socialmente desafiante. Si este análisis psicológico profundo te ayudó a reconocer patrones inconscientes que estaban operando en las sombras de tus relaciones, demuéstralo dejando tu like ahora mismo. Esto me permite continuar creando estos análisis transformadores para más personas que necesitan despertar. Comparte este vídeo con alguien que necesita urgentemente esta información, pero hazlo desde la compasión y el amor, nunca desde la venganza o el resentimiento. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a formar parte de esta comunidad extraordinaria de personas suficientemente valientes para mirar directamente en los espejos más sombríos de la psique humana. En los comentarios, comparte conmigo, ¿cuál de estos 3 microgestos reconociste inmediatamente? ¿Qué descubriste sobre tu propia sombra durante este análisis? Y recuerda siempre, el objetivo jamás es juzgar, condenar o atacar. Es comprender profundamente, integrar conscientemente, y evolucionar auténticamente. Porque al final, como siempre he enseñado, conocer la sombra, la propia y la ajena, es el comienzo absoluto de la verdadera luz. La individuación auténtica requiere valor para enfrentar todo lo que somos: luz y sombra, belleza y fealdad, amor y odio, generosidad y envidia. Hasta la próxima exploración en las profundidades más fascinantes de la psique humana. Recuerden, la consciencia es el antídoto contra todo veneno psicológico. Entonces, antes de despedirnos, dejo un ejercicio práctico que cambiará tu vida si tienes el valor de ejecutarlo consistentemente. Crea lo que llamo el diario de la sombra. Durante una semana, cada noche antes de dormir, escribe honestamente sobre momentos de envidia, cuando sentiste esa punzada incómoda con el éxito de alguien. Sé brutalmente honesto. Tus propias manipulaciones, ¿en qué situaciones usaste preocupación para disfrazar crítica? ¿Cuándo secuestraste una conversación para hablar de ti mismo? Elogios envenenados, ¿alguna vez diste un elogio que en realidad disminuía a la persona? Regístralos sin juicio. Este ejercicio no es para torturarte, sino para conocerte completamente. Porque solo podemos trascender aquello que reconocemos conscientemente.
La verdadera transformación sucede cuando dejamos de proyectar nuestra sombra en otros y asumimos la responsabilidad valiente de integrarla conscientemente. ¿Estás listo para este viaje de autoconocimiento radical? La elección, como siempre, es tuya. Hasta la próxima.